¿Cuándo van a salir de vacaciones? En 15 días. Sí. Hasta que es como el... Ah, sí. ¿Ya? Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la familia salesiana. Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a otra charla de nuestro programa de formación y acompañamiento a padres de familia. Y el día de hoy tenemos una excelente invitada con nosotros para este tema que es tan importante por toda esta situación que estamos viviendo y experimentando hoy en día, ¿verdad? El tema es la ansiedad infantil. Y quiero presentarles aquí a mi colega, la psicoterapeuta Olga Calderón Hernández. Ella es psicóloga educativa, es psicoterapeuta psicoanalítica de la infancia y la adolescencia. También es directora del Centro de Estudios y Atención Psicológica de Morelia. Tiene su consulta privada y además ella trabaja en el área de psicología del DIF. Entonces, bueno, tiene una amplia experiencia en el trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Y además, ella es una gran divulgadora de la salud emocional en distintos espacios radiofónicos, televisivos y también en redes sociales. Entonces, le doy una cálida ¡Wow! ¡Qué barbaridad! a Olga para que nos comparta un poquito de este tema que ha venido trabajando mucho durante toda esta época de la pandemia, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias por invitarme. Qué buena onda que institutos como este colegio tengan estos espacios porque es súper importante que papás, que mamás, que de pronto teníamos una realidad y ahora estamos en home office y que de pronto ya tenemos a los niños en casa y que de pronto no sabemos qué hacer, empecemos a identificar y conozcamos acerca de si en algún momento podemos tener hijos, hijas, niños, niñas con alguna situación que tenga que ver con índole emocional, pero a lo mejor ya de una situación de alarma. Entonces, pues es súper importante y valioso y muchísimas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, creo que en nuestra práctica, en nuestro trabajo y en nuestro día a día, pues nos estamos dando cuenta del impacto que está teniendo en la infancia esta situación, ¿no? Por eso, pues, les queremos compartir este tema que es tan importante. Yo quisiera que abriéramos el tema, que nos explicaras un poquito qué es la ansiedad infantil. Bueno, les voy a contar algo. Hay una diferencia grande entre ansiedad y un trastorno de ansiedad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces podemos estarnos alarmando de más o podemos estar minimizando alguna situación con nuestros hijos precisamente por no saber la diferencia. Entonces, una ansiedad simple o la ansiedad como tal es aquella sensación de preocupación o incluso de cierto temor ante alguna situación que nos puede estar estresando o que pueda ser de incertidumbre, ¿ok? Vas en el tráfico y de pronto hay mucho tráfico y empiezas a tener la sensación de ansiedad, porque a lo mejor tienes que llegar a un lugar a una cierta hora, ¿no? O vas a hablar en público y tienes una cierta sensación de ansiedad. O tienes un examen y también por ahí aparece. Yo siempre les menciono, maestra, que la ansiedad no es un enemigo, al contrario, tiene que ver con nuestro sistema de alarma. Te está moviendo la campanita de que te tienes que mover. De hecho, cierta cantidad o cierta cantidad de ansiedad incluso es bueno porque te puede ayudar a que seas más productivo, a que te levantes más temprano, a que tengas como más cuidado con algún trabajo que vas a presentar. O sea, cierta cantidad de ansiedad incluso puede ser benéfica, ¿no? El detalle está en cuando ya la ansiedad está exacerbada y es muy reiterativa. O sea, en ese tipo de cosas tenemos que empezar a tener cuidado. O sea, hasta cierto nivel la ansiedad nos activa, ¿no? Sí, para poder responder a esa situación. Así es. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que están en un edificio y que se encienden las alarmas porque hay un incendio. O sea, imagínense ustedes que esas alarmas no se encienden.
¿Qué nos puede suceder? Lo peor es que nos podemos morir, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que se enciendan para que tú sepas qué hacer. Ahora bien, luego, puede ser un problema, un conflicto, si la alarma no deja de sonar. Si tú incluso ya te saliste del edificio o tú ya estás en resguardo y esa alarma no deja de sonar. Entonces, empiezan a aparecer una serie de síntomas físicos o cognitivos, que eso es lo que luego nos puede causar conflicto, problemas y no permitirnos ser funcionales. Esto en los adultos o también en los niños. Ahora bien, en la infancia es un poco más, tenemos que poner más atención, es un poco más complejo porque los niños están en desarrollo y entre más pequeños sean, más cuidado y más atención tenemos que tener ante esa situación, porque a lo mejor cognitivamente y en su desarrollo no pueden estar teniendo las herramientas necesarias o suficientes para comunicarte. ¿Cómo ves? Ese es el siguiente punto, ¿no? Entonces, muy importante lo que nos está comentando aquí la psicóloga Olga, ¿no? Cierta cantidad de ansiedad nos sirve, nos funciona. ¿Para qué? Para activarnos, para responder y para evitar riesgos. Sí. Entonces, ¿cómo detectar cuando esa ansiedad ya pasó de un nivel normal y ya nos está haciendo estragos, ¿no? En nuestra funcionalidad? Como adultos podríamos ahorita comentarlo, pero sobre todo con nuestros niños. ¿Cómo lo podemos detectar? Fíjate que es muy interesante que sepamos que incluso hay trastornos que efectivamente nos pueden trascender hasta la adultez, pero cuando somos niños, cuando somos niñas, si lo detectamos a tiempo, híjole, podemos hacer un mar de diferencia. Podemos tener uno, por ejemplo, que puede ser el trastorno de ansiedad por separación. Lo podemos notar en nuestros niños cuando se van por primera vez a la escuela, van a la casa del abuelito, de algún familiar, ¿no? Y les cuesta muchísimo trabajo quedarse en un lugar diferente al de casa, donde no se sienten lo suficientemente seguros, lo suficientemente confiados, o incluso pueden ser lugares que no sean amenazantes, pero que están experimentando este tipo de ansiedad. Lloran, de verdad con un llanto incontrolable, con muchísima angustia y están sumamente preocupados. Entonces eso puede ser un derivado de este tipo de ansiedades. Podemos tener por ahí también fobias, ¿no? Puede haber fobias simples que en la etapa de la niñez, y lo dice la psicología evolutiva, que pueden ser hasta cierto punto normales, ¿no? El miedo a los perros, el miedo a la oscuridad, el temor a los exámenes, el temor a la escuela, pero hasta cierto punto, ¿no? Insisto con esto, si ya tiene el niño o la niña 9, 10 años y todavía le sudan las manos, se muerde las uñas, se jala el cabello cuando ve los perros o cuando está en la oscuridad, si manifiesta este tipo de fobias simples, pues si ya pasa de 6 meses o si es una cosa muy exacerbada, hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí un poquito esta cuestión del tiempo nos puede servir como parámetro. Así es. Ahora, ante toda esta circunstancia que estamos viviendo, yo diría, pues ahorita la circunstancia que estamos viviendo probablemente es como si estuviéramos en permanente alarma, ¿no? Así es. O sea, sí. Entonces, desde ese parámetro que tú nos estás explicando, podemos entender un poco más algunas reacciones que están teniendo nuestros niños, ¿no? Porque yo escucho mucho a los papás muy preocupados porque, bueno, es que antes no lo hacía, pero ahorita está pasando, se come las uñas, no duerme bien, tiene pesadillas, se quiere ir a dormir conmigo, o sea, están pasando una serie de cosas, pero tenemos que reflexionarlas y pensarlas desde lo que les está tocando. Desde la realidad, desde la realidad. Sí, es súper importante lo que estás mencionando, porque incluso en estos momentos todos, niños y adultos, estamos ante una circunstancia realmente de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando realmente, quizás, ¿no? Entonces, obviamente, ante una situación así, efectivamente, nuestro sistema de alarma está encendido. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, a lo mejor ahorita podemos hablar un poco de eso, pero lo primero es que necesitamos prestar atención a que
ya tiene 6 meses mi hijo, mi hija, con estos síntomas, ¿no? Y que ahorita, si me permite, les menciono, a ver, hay dos parámetros o hay dos cuestiones que tocan o trastocan la ansiedad. Una es la parte cognitiva y otra parte la parte física. Entonces, si me permite, les explico un poquito. Claro. La parte física, dolores abdominales, vómito, diarrea, contracturas físicas, ¿no? Como mucho malestar en su espaldita, cefaleas, dolores de cabeza intensos, ¿no? Entonces, incluso puede llegar a suceder que te estén comentando, compartiendo que les duele alguna parte del cuerpo. Ojo, cuando llevamos a los niños al médico, resulta ser que no hay un origen físico real, pero eso no significa que no esté la parte del sufrimiento emocional, y ahí tenemos que empezar a poner atención. Si ya tiene 6 meses con ese tipo de quejas, entonces hay que voltear a ver al niño y hay que hacer otro tipo de situaciones. Y muy importante que, aunque el doctor diga que no hay ningún motivo físico, biológico, no quiere decir que no les duela, ¿no? O sea, y que no tienen nada, y que no validemos sus emociones y que no validemos su sentir, al contrario. Ahora, otro componente cognitivo es que pueden estar experimentando rumiaciones, y esos son muy poco perceptibles. ¿Qué son las rumiaciones? Es una serie de pensamientos preocupantes que los niños no lo pueden detener. Si los adultos a veces les cuesta muchísimo trabajo y tenemos que hacer un montón de técnicas para detener esas rumiaciones, ahora imagínate en un niño que constantemente esté pensando en eso que le preocupa. Entonces hay que poner atención ahí. Problemas en el sueño, como ya muy bien lo mencionabas, pesadillas, terrores nocturnos, o esta ansiedad simple de decir, ya dormía yo solito, pero porfa dame chance de dormirme en la cama de papás. ¿Okay? ¿Qué tipo de pensamientos crees que podemos encontrar ahorita en los niños que sean así como tú los comentas? De preocupación pueden ser cosas que tengan que ver incluso con la escuela. No veo a mis amigos, no veo a mis amigas, qué están haciendo, qué está pasando, hasta cuestiones que puedan ser más angustiantes. Si hay familiares cercanos con problemáticas, con enfermedades, incluso si ya está habiendo pérdidas familiares, hablo de fallecimientos, entonces es muy probable que los niños tiendan, y si son ansiosos, y también eso es muy importante que yo se los explique, hay niños que ya tienen una predisposición a la ansiedad, pero ante una situación, una circunstancia como la que estamos viviendo ahora, pues mayor es la manifestación que pueda estar teniendo. Entonces, si ya de por sí la situación está así de compleja, entonces muy probablemente es muy seguro que los niños estén teniendo ese tipo de preocupaciones. Ok, ¿y qué recomendaciones nos puedes dar para el manejo de este tipo de situaciones en casa, tomando en cuenta esto que nos estás diciendo, ¿no? Ya cuando estamos viendo que pasaron meses y sigue la situación, pues aquí sí la recomendación es buscar ayuda, ¿no? Profesional. Pero antes de esa ayuda tal vez podríamos hacer algunas técnicas o buscar algunos otros alternativas desde casa. ¿Qué podrían hacer los papás? Fíjate que lo más importante, y esto es súper interesante, es que primero nos revisemos nosotros como adultos, ¿no? La ansiedad, la depresión, las emociones son sumamente contagiosas. Y cuando estamos hablando de infancia, la verdad es que pues, esta frase que es como súper cotidiana, ¿no? Son esponjas. Sí. Entonces, hay mucho más en cuanto al mundo emocional se refiere. La ansiedad de por sí, la depresión, son muy pegajosas. Entonces, nosotros como adultos primeramente necesitamos comprender y necesitamos como ser muy conscientes, necesitamos hacer una pausa. Yo siempre les recomiendo, a ver, detente, haz una pausa y revisa qué tan ansioso, qué tan ansiosa te puedes estar sintiendo tú, qué te preocupa, a qué le tienes miedo. Realiza una lista de esto que te angustia, que te preocupa, y créanme que eso sirve mucho para poner afuera lo que nos pone preocupados. A lo mejor no lo vamos a resolver, pero es que la verdad es que en la actualidad necesitamos ser muy humildes. Muchas de las cosas que nos están ocurriendo no están en nuestro control. Entonces, llegar a esa conclusión, Mayra,
La verdad es que eso es buenísimo para que nuestro hogar, nuestra atmósfera esté un poco más en equilibrio, un poco más en balance. Sí, y ahorita que tú estés hablando de esto, se me viene a la mente qué tanto nos está pasando esto de como adultos no estar expresando esa ansiedad, esa angustia, ese miedo, y que quienes lo están expresando por nosotros son los niños. Qué bonito lo dijiste, ¿no? Qué hermoso, porque también esto les quiero compartir, ¿no? Muchas ocasiones antes de la pandemia, antes de toda esta circunstancia, había personas que ya, mamás, papás, que ya eran muy ansiosos, ¿no? Que muy aprensivos, muy hipervigilantes, ¿no? Papás helicópteros que, ¿qué está pasando? Muy angustiosos y que no habían trabajado en eso. Y que ahora, debido a esta situación, pues es muy probable que los niños expresen efectivamente por nosotros lo que nosotros no somos capaces de decir. Entonces eso también es muy importante rescatarlo. Sí. Y recordar que pues nuestros hijos son nuestro espejo, sí, nuestro reflejo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la intención de hablar de este tema de ansiedad infantil es también hacer un poquito una reflexión y una conciencia como adultos, ¿no? De muchas veces el no asumir esas emociones, esos procesos que estamos viviendo tan complicados y que sin darnos cuenta y sin querer los están asumiendo nuestros pequeños, ¿no? Entonces es como regresarnos esa capacidad de asumir y ir viendo alternativas, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo ante esta situación? Así es, efectivamente, tomar nuestro lugar de adultos. De adultos responsables, pero de adultos que también sentimos, claro, de adultos humanos. Y que nos están pasando muchísimas cosas a todos, ¿no? Y en este sentido, dinos, si nos puedes comentar, los sí y los no. ¿Qué sí debemos de hacer y qué no se puede hacer en estas circunstancias? Eso está padrísimo, porque además, bueno, yo hice como una especie de lista, ¿no? En mi propia lista puse tache y palomita. Porque a veces, la verdad es que a veces queremos hacer bien. La mayoría de los papás realmente queremos que nuestros hijos estén muy bien, claro, pero la mayoría de los papás, de las mamás, pues nos equivocamos. Entonces, pero qué mejor que ir aprendiendo, ¿no? Claro. Ahí les va, fíjate muy bien. Si ya mis hijos son de primaria, como es el caso, hay que preguntar. Ahorita que están en casa, la verdad es que es mucho más fácil que nosotros los miremos y que ya más o menos sepamos cómo se conduce mi hijo o mi hija. Yo ya sé a qué hora baja a desayunar, yo ya sé qué le gusta, qué no le gusta, ya sé a qué va a jugar después de las clases, ¿no? Antes de dormir ya más o menos sé qué cosas o qué rituales realiza, ¿no? Pero si noto algún cambio, alguna modificación en su carita, ¿sí? Que lo veas cabizbajo, que lo ves preocupado, o que por el contrario lo ves muy inquieto, como muy desesperado o agresivo, diciendo que antes no lo era. Entonces, ahí hay que voltear, hay que verlos y hay que preguntarle, ¿está pasando algo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Okay? Y pareciera muy sencillo, ¿no? O muy simple. Sí, y por ser tan me encanta simple que lo pongas así. Y tan sencillo, luego no lo hacemos. Así es, ¿no? Efectivamente. Es que toda esta situación de incertidumbre y que mucho las catástrofes, los tsunamis, los temblores, nos enseñan y tendremos que aprender precisamente esto, que lo simple es lo que muchas veces nos salva la vida. Nos rescata, ¿no? Nos saca de... Y mucho más a nivel emocional. ¿Cuántas veces de verdad llega la noche y ni siquiera tú te preguntas, oye, ¿cómo me fue? ¿Cómo estoy? ¿Cuál fue mi sentimiento fuerte el día de hoy? Entonces, estas pequeñas dinámicas, estos pequeños ejercicios, a partir de hoy los podemos empezar a realizar con nuestros hijos sin ser persecutores. Claro. ¿No? Pero antes de dormir le puedes decir a tu hijo, a tu hija, oye, ¿cuál fue tu sentimiento fuerte de hoy? Oye, ¿de qué me hablas, mamá? ¿De qué me hablas, papá? Sí, mira, sentiste más contento, ese fue tu sentimiento más fuerte, estuviste más alegre, o estuviste triste, o resulta que estuviste más bien enojado la mayor cantidad del tiempo en el día, o sea, ¿cuál fue tu sentimiento fuerte? Hablar de ello, ¿no? E incluso si tú también le puedes compartir un poquito de ti, va a ser muy importante, ¿no? Porque muchas veces
los niños no saben hacerlo o no saben contestar, pero no saben porque no están acostumbrados. Sí, claro. Porque no lo hacemos tampoco nosotros con ellos. Entonces, yo siempre les digo a los papás, primero hagan ustedes, ¿no? Está padrísimo. Sí, a ver, claro. hoy mi emoción más intensa, más fuerte fue esta, porque pasó esto o viví tal cosa, ¿no? Y la tuya, o sea, ese modelaje, ese modelaje que tenemos que hacer como papás, ¿no? Para que puedan ellos también ir agarrando esas herramientas y irlo logrando. Eso está hermosísimo, porque los mejores recursos emocionales los tomamos en la infancia y los tomamos de casa. De los papás. De los papás. Sí, qué paquetote, ¿no? Es un papel que es pesado, ¿sí? Porque requiere de mucha energía de nuestra parte, de estar aprendiendo constantemente, pero también es maravilloso. Claro. ¿No? Ok, entonces preguntar. ¿Qué no se vale hacer? Minimizar. No se vale minimizar, que de pronto ves a tu niño, a tu niña que se está mordiendo las uñas y que de pronto volteas y dices, bueno, al rato se le quita, ¿no? Es que le da mucho miedo dormir con la luz apagada, ¿no? Tiene mucho susto a la oscuridad y, ay, hombre, pues sé valiente, ¿no? O luego, muchas veces incluso insultamos, ofendemos a los niños tratando de minimizar y tratando como de que ya, que pasen a otra cosa. Que pase rápido, ¿no? Sí, hombre. Sin darles espacio. Y sin darle la importancia que requiere. Entonces, no minimizar. ¿Qué sí tenemos que hacer? Validar esas emociones y validar esos síntomas que están teniendo. ¿Ok? Y yo creo que eso ahorita es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no crees, Olga? Qué bonito. Normalizar lo que están sintiendo. Así es. Y es lo que les he venido repitiendo yo a los papás. Normalicemos esto que pareciera raro, diferente, preocupante, porque estamos en una situación de alerta. Así es. Digo, y es que antes de esta situación de alerta, minimizábamos muchas cosas. Claro, sí. Pasábamos, era un vicio que traíamos. Sí, pasábamos por alto. Nos ocurría a veces situaciones de familias, atravesamos por obstáculos o por situaciones críticas y de verdad a veces ni en la pareja preguntábamos, oye, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo la estás pasando? Entonces, validar lo que sentimos es muy importante, ¿ok? Y con los niños más. Con la infancia mucho más, ¿ok? ¿Qué no se vale hacer? No obligarles a enfrentar el miedo. Esto es muy importante porque tenemos una educación donde, ay, ándale, no pasa nada. O, ay, es que se le asustó, ponlo que le da miedo el perro, pásale por 10 perros, ¿no? Entonces, es muy importante que no los obliguemos, que vayamos respetando, y esta palabra yo la quiero subrayar y poner en mayúsculas, respetemos su proceso. En la actualidad, y mucho más en nuestro mundo occidental, hemos agilizado, acelerado los procesos de la infancia. Y los expertos en infancia nos dicen hay que ralentizar para que podamos, que los niños tomen justamente eso que mencionabas hace un momento, que está hermosísimo, que tomen las herramientas y los recursos emocionales que les van a servir el día de mañana para enfrentar la vida. Entonces, porque tenemos que recordar que nuestros niños son niños. ¿Y qué significa ser niño? Pues estar en un proceso de construcción, de estructuración, ¿no? Voy a pasar por esta prueba, la voy a superar, o a lo mejor no la voy a superar, me tengo que regresar un poquito, voy a volver a pasar por ese examen, ¿no? Y es una constante. Entonces, hay que respetar ese proceso y no lo forces, no lo forces. Obviamente, como es, luego también les comento mucho, cada estrategia es para cada caso de manera muy particular. Claro. Habrá un momento en el que digas, ¿sabes qué? Ya te di chance, ya te di oportunidad de ponerle la lamparita en la noche, ¿no? Pero yo te he estado acompañando, hemos estado haciendo una serie de cosas para que tú te sientas más fuerte. Entonces, en ese momento ya te voy a quitar la lamparita, ya puedes lograrlo tú sola, ¿ok? ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? No sobreproteger. No sobreproteger. Es muy importante que tú hagas un examen de conciencia y que revises. Muchas ocasiones, papás, mamás, que tenemos problemas de autoestima o de depresión o incluso de la misma ansiedad, tenemos esta tendencia inconsciente a sobreproteger. Pobrecito, está chiquito, ay no, es que todavía no está listo.
Y entonces, ¿qué creen? Además le mandamos un mensaje inconsciente, un mensaje subliminal de inseguridad y los estamos minimizando, los estamos devaluando sin darnos cuenta. ¿Ok? Y eso es terrible. O sea, imagínate que yo te mire y te diga, ay no, es que pobrecita, tú no puedes hacer tal cosa. ¿Qué se siente? ¿Cómo me posicionas, no? No, ¿Cómo no, me no. posiciona el otro en un lugar de lástima, ¿no? En un lugar muy devaluado. Y de inutilidad, ¿no? El fondo ese es el asunto. Así es, entonces aguas, haces ese chequeo mental, mamás y papás, sobre todo las mamás, porque en muchas ocasiones estamos muy sensibles, precisamente a veces no logramos superar que una depresión postparto, que esta parte de la maternidad de cuando eran más chiquitos, si no la hemos superado, luego cuando están en la primaria, en esta fase de latencia, tenemos esa tendencia a sobreproteger y mutilamos mucho, de muchas maneras emocionales a nuestros hijos, los dejamos sin herramientas. Entonces, ojo con eso. ¿Qué sí se vale hacer? Papás y mamás tranquilos. ¿Cuándo es cuando me le voy a acercar a mi hijo, a mi hija, a hablar de que, oye, te está doliendo demasiados días la cabecita, me estás diciendo que todos los días te duele la pancita? A ver, ¿cuándo? Cuando yo me sienta tranquila, cuando yo esté en calma. ¿Ok? Necesito hacer ese tiempo y hacer ese espacio. Necesito transmitirle a mi hijo o a mi hija que el hablar conmigo significa un espacio donde tus emociones están en seguridad. Donde eres escuchado, ¿no? Sí. O sea, a la hora del desayuno, en donde estamos todos de un lado para otro y ahí quiero hablar, como que ahí no es el lugar, ¿no? O cuando yo ya estoy alarmada, cuando estoy súper preocupado, ay no, me preocupa mucho esto, tengo que hablar de esto en este momento. No, espérate a estar tranquilo, a estar en calma, a que tus emociones estén un poquito más en equilibrio, para que puedas estar incluso disponible emocionalmente, para que lo que tengas que escuchar, ¿sí?, lo escuches de una manera más asertiva. ¿Ok? ¿Qué te parece? Excelente. Están padrísimas, ¿no? Buenísimas herramientas, la verdad. Y como tú lo mencionaste, también quiero ponerlo en negritas, ¿no? En negritas y en número 16, ¿sí? Que necesitamos estar disponibles, ¿sí? Y estar muy receptivos e insisto, quiero insistir con esto que tú mencionaste. Parece muy simple y parece muy sencillo, pero esto es vital. ¿Okay? Y les da vitalidad a nuestros hijos, ¿no? Sí, eso es lo mejor, porque vitaliza. Ahorita lo necesitan y lo necesitamos todos, ¿no? Así es. ¿Qué otra no debemos de hacer? No negar la ansiedad, ¿ok? Que de pronto vemos, ay, que se jala mucho el cabello, se está chupando el dedo, ya tiene 8 años. O sea, no niegues la ansiedad, ¿ok? ¿Te está pasando algo? Y algo maravilloso que yo, de verdad, en cualquier circunstancia de la vida, regalar presencia. Aquí estoy, cuando tú me necesites. Hoy no lograste hablar, hoy no me lograste compartir. Aquí estoy cuando tú me necesites. Sobre todo con los chicos que ya están como en la pubertad y en ese cambio que empiezan nuestros niños de últimos grados, ¿no? Que luego como que no quieren mucho acercarse, no quieren hablar, pero el poderles decir cuando tú quieras, cuando tú te sientas listo, ¿no? El simple tono de voz les va a transmitir a su cerebro y a su inconsciente que hay alguien ahí, ¿no? Entonces eso está padrísimo. Como tú dijiste, a lo mejor ya andan ahí pubertillos, ¿no? Y así como que, ay, ya qué te voy a decir. Pero si tú estás tranquilo, si te estás con calma y abres esa puerta, te aseguro de verdad que en cualquier momento él solito va a agarrar y va a entrar por ahí. Claro, porque de lo que estás hablando es del vínculo, ¿no? De fortalecer ese vínculo entre padres e hijos. Está padrísimo, ¿no? Sí. Otra cosa que podemos enseñarles es a respirar. Otra cosa que parece sencilla, pero... Oye, desde que naces, ¿no? Cuando naces, te dan como la nalgadita, como para que tú recuerdes que ahora lo tienes que empezar a hacer por ti mismo. Tomar aire, ¿no? Parecería ser como que es cualquier cosa. Y yo les preguntaría, ¿de veras saben hacerlo? ¿Saben respirar? Yo creo que muchos no saben. Oye, cuando vamos a yoga, cuando tratamos de hacer meditación, nos empezamos a dar cuenta que no sabemos respirar, sí, ¿no? Y es maravilloso tener y aprender técnicas de respiración porque la respiración, el oxígeno llega a nuestro cerebro, llega a la amígdala y la amígdala es el centro de comando de las emociones,
y precisamente aquí en la amígdala, ¿sí? le manda ese mensaje al cerebro donde le dice, hey, tienes que activarte, tienes que segregar esa sustancia, y entonces ya está ahí la ansiedad. ¿Sabes qué? No, ya no tienes que mandar tanta sustancia, tienes que detenerte, ¿no? Entonces está padrísimo porque entonces podemos regular esta situación en el cerebro y eso nos puede ayudar a entonces luego poder autorregular nuestras emociones y nuestro comportamiento. Y yo creo que algo tan sencillo como darse un tiempo de respirar profundo nos pone en contacto con nosotros, ¿no? Así es. Además, es como una pausa. Así es. Es una pausa en el día de un minutito de respirar. Yo les traje, Mayra, si me lo permites, Claro. yo les traje porque los que somos más visuales o kinestésicos, ¿no? Necesitamos como ver aquello, ¿no? Yo en muchas ocasiones digo, hay aceititos, de verdad, simplemente imagínense ustedes la escena. Van caminando y van pasando por un lugar donde huele mal. ¿Qué tienes ganas de hacer? Respirar o cubrirte la nariz. Y correr, ¿no? Y el simple hecho de decirlo, ya los pongo en la escena, no es, ay no. En cambio, si de pronto, fíjate, dices, vamos a inhalar, vamos a tomar aire, ¿no? Conejito de Indias. Mira. Y simplemente con sacar esto, ¿no? Ay, a limón. No es un perfume, ¿no? Que luego cuando pasas cerca de alguien que trae un perfume rico, delicioso, dices, bueno, voy a pasar por aquí 20 veces. Pero cuando tienes esos pequeños instrumentos en casa, puedes detenerte e incluso sin hablar y sin ser invasivo o invasiva con tus hijos, puedes decirles, a ver, te voy a poner una gotita, ¿qué se siente, Mayra? Rico. Y te llenas de una sensación muy diferente. Claro. Te puede ayudar a tener equilibrio. Y tal vez es un gesto que como papás nos apoya a decirles otro mensaje a nuestros hijos. Sin hablar, sin palabras, hablar. ya le estás diciendo, aquí estoy. Me preocupas, te estoy atendiendo, ¿no? Y estoy disponible. No sé, cuando nuestra mamá nos hace el tecito, Sí, la comida, ¿te acuerdas? el caldito ¿No? de El pollo. caldito de pollo. Muy bien. Digo, por acá traigo otro que este es como más como de rolón y que lo puedes poner incluso en tu ¿Dónde me lo pongo? en tu 100, ¿no? Ya. Cuando tienes dolor de cabeza, cuando los niños de pronto, mamá, me duele mucho la cabeza. A ver, qué huele. A ver, mira, aquí estoy, ¿qué te pasa? ¿Qué olor es este? No sé a qué huele. Ese tiene como varias hierbas porque es para estrés, justamente, ¿no? Y aquí yo voy a salir de aquí bien desestresada. Vas a salir con una actitud maravillosa, de zen, ¿no? De paz, de tranquilidad. ¿Qué te parecen todas estas recomendaciones? Buenísima, yo creo que como estamos repitiendo, ¿no? Muy sencillas, pero demasiado valiosas, ¿no? Como detenernos a hacer estas pequeñas cosas y reencontrarnos, ¿no? Tener esos encuentros con los más cercanos. Así es. Yo les traigo algunas otras recomendacioncitas que podemos hacer en casa, pero les insisto también con esto. Si son más de 6 meses con ese tipo de síntomas, hay que ir con un especialista en infancia, a psicoterapia, que te haga un buen diagnóstico y que incluso te dé una muy buena orientación y que incluso, quizás muchas ocasiones, yo estoy segura que te ha pasado cuando llegan al consultorio las familias, que incluso a veces cuando uno trabaja con los niños, de una vez uno aprovecha y le dice a la mamá o al papá, mira, voy a trabajar con el niño, pero tú también necesitas. Claro. Qué mejor que recibir esta ayuda, que no es una simple ayuda, es un servicio, ¿no? Claro. Entonces, si me permites, Mayra, yo por aquí traigo este Squishy, ¿no? Squishy, que es de mi niña, ¿no? Pero que ya lo trae por ahí todo, mira, si a veces experimentan ansiedad, ¿no? Digo, ahí, ¿no? Este luego nos sirve si trae enojo, si está ansiosa, ¿no? Si está estresada, o a veces nada más por jugar, ¿no? Y hay de muchos, los puedes encontrar de muchas formas. Están de super moda ahorita, Sí. entonces bueno, pues qué mejor. También yo uso mucho la técnica de la pintura. Generamos vínculo, fortalecemos una conexión ahí con nuestros niños y también les ayuda a bajar su ansiedad. ¿Qué hacemos? Con nuestras manos, ¿sí? Tomamos la pintura, le decimos al niño, elige el color que a ti más te guste, tomamos su mano y les hacemos un dibujo. Y luego les prestamos nuestra mano y le pedimos que, a ver, y ahora tú también me vas a poder dibujar algo que tú quieras
que a ti te guste, me lo vas a dibujar en la mano. No se asusten, no se alarmen si utilizan el negro, el gris, o luego yo les digo, cuando trabajamos a veces la técnica del dibujo, que también es una muy buena técnica, digo, no se espanten de si hacen un rayonerío o si dibujan una casa toda oscura, al contrario, les está ayudando a expresar algo, ya no está adentro, mejor que esté afuera, ¿ok? Sí. Y por acá también me traje esta vela que yo le llamo la vela mágica y que nos ayuda precisamente cuando hacemos nuestros ejercicios de respiración. Encendemos la vela y le decimos a nuestro niño y a nuestra niña, toma aire por tu nariz y vas a soplar como cuando es tu cumpleaños. Uy, ¿no? Eso les encanta. Les fascina, les fascina. Bueno, a los chiquitos, ya más grandes. Yo creo que a veces también podemos hacerlo con los niños grandes y podemos checar. Se pueden divertir, ¿no? Claro. La apagamos, la volvemos a encender, ahora lo voy a hacer yo. Hasta que hagan 4 respiraciones. ¿Ok? Y les estamos enseñando a respirar, ¿no? Está padrísimo. Sin que se den cuenta. Sin que se den cuenta. Ahora, yo me encontré en el canasto de mi abuelita algo que me parece maravilloso, ¿sí? Es una carpeta y que me gusta mucho porque además de despertar la creatividad, también cuando ya ves al niño o a la niña muy inquieta que dices, bueno, ¿sabes qué? En este momento no lo puedo mandar al jardín, no puede salir a la calle a correr, y ¿sabes qué? Se la pasó todo el día en la computadora o en la lab o en la tablet o en el celular, pues entonces ahora, a ver, ¿me vas a ayudar a hacer esto? O un tejido, pudiera ser. O un tejido. Y les quiero decir esto, no importa si son niños o si son niñas. Claro. ¿Ok? O cualquier manualidad, ¿no? Sí, digo, a mí se me ocurre esta, pero les podemos enseñar muchas cosas. Les estás enseñando a coser. Esa terapia ocupacional. Está maravilloso. Nos concentra, nos hace compartir algo y nos relaja, ¿no? Y además también hasta para la tolerancia a la frustración, pueden notar los niños cuando terminan la carpeta, te puedes poner a lo mejor hasta en un cuadrito o utilizarla para las tortillas, ¿no? Claro. Y lo hace sentir útil y productivo. Sirvió para algo. Sirvió para algo lo que hice. Qué bonito, ¿no? Sí. Por acá tengo este cuadernito que también está padrísimo. ¿Te fijas? Está como todo oscuro y entonces de pronto le dices, echa a volar tu imaginación y puede comenzar a hacer cositas como estas. Qué lindo. Le puedes prestar un palito de madera o incluso con su misma uña, no sé. ¿Ok? Sí. Puede hacer figuras. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Mayra? Y por acá ¿Y tengo esto lo encuentras así en la papelería? ¿Qué crees? Lo pueden encontrar en papelerías o en lugares donde hay un montón de tilichitos. Se llama Scratch Notebook. Y está súper económico, súper accesible. Muy lindo, ¿Ok? Cuando me invites a hacer otra charla como esta, les podemos enseñar a hacerlas en casa. En casa. ¿Sale? Perfecto. Esta que es de círculos mágicos. Estos me gustan cuando son más grandes, Sí. los famosísimos mandalas. Ajá. Pero también me interesa mucho, o cuando trabajo con los niños, con los adolescentes, que sean como de acuerdo a su edad, ¿no? Entre más chiquitos sean, los dibujos que sean más grandes. Más sencillos. O si, patrones. o si son pubertos, que son como muy ansiosos o como de rápido, también ponles los más grandes, pero las figuras más grandes, ¿no? Y lo hacen más rápido. No se frustran, ¿no? Y poco a poco se van estimulan subiendo el grado de Ajá, dificultad, sí. ¿no? ¿Qué les parece? Ok. Y los maravillosos cuentos. Que no deben de faltar nunca en la infancia, ¿no? Los cuentos son, de verdad, y en la actualidad, Otro mundo, ¿no? Al cual podemos entrar. yo recuerdo, y les voy a compartir, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que no salíamos de Hansel y Gretel, ¿no? La Cenicienta era como los únicos que había en la casa. Pero también recuerdo que había un programa maravilloso que se llamaba El Abuelito Tito. Y entonces, ¿qué crees? Estaban en la radio y lo único que uno hacía era escuchar. Pero la imaginación volaba. La creatividad a todo lo que da. Padrísimo. Ahora en la actualidad hay cuentos que ya incluso son muy específicos, ¿no? Claro. Yo les traje Te da miedo la oscuridad, y también les recomiendo uno que me encanta, se llama Willy y la nube, y que es un changuito, no se los voy a contar para que lo busquen, es un changuito que luego trae en su nube, en la nube van apareciendo cosas que le van preocupando, que le van angustiando, pero que valida justamente, el final creo que ni siquiera resuelve nada, pero la idea es validar, ¿no? Porque también la idea tampoco no es decirles, ay, mira, hagan todo esto y se les va a quitar, no. La verdad es que
como lo mencioné al principio, cierto grado de ansiedad, hasta cierto punto nos puede ser. ¿Qué te parece? Padrísimo, todo lo que nos trajiste. Muchas gracias por compartirnos todo esto que yo sé que es de tu práctica clínica, ¿no? De lo que tú usas cuando trabajas con los niños. Muy valioso que nos lo traigas y que nos lo compartas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría checar aquí en el Face si hay alguna pregunta, claro, sí, por algún supuesto. comentario, Claro como que también sí. para hacer esto un poquito interactivo. Mayra, y si me permites, recordarles y también insistirles mucho en practicar resiliencia en casa, buscar resiliencia, porque muchas ocasiones la verdad es que a veces pasa la mosca y el niño ya está todo espantado, todo alarmado y tampoco eso es sano. Entonces, generar resiliencia, tener esos recursos de resiliencia nos hace recordar que podemos y que tenemos humanamente la posibilidad de adaptarnos a la vida. ¿Okay? A ver, aquí yo quisiera compartirte lo que ya nos Cuéntame, están diciendo los cuéntame. papás. Dice Braya Hassan, no sé si es papá o mamá, ¿qué técnicas se podrían incorporar por ahora? Pues también eso implica más gasto. Bueno, ya les comentamos algunas cositas que no implican mucho gasto, ¿no? La velita, ¿cómo es? Cosas, que se llama? el squishy, ajá. Tenemos lo que en casa. tengan en su casa. Sí. Usen lo que tengan en su casa. Estoy segura que tienen colores, estoy segura que tienen unas hojas de papel, libretas viejitas, sáquenlas, ¿no? Con ese tipo de cosas, juguetes viejitos, o sea, de verdad. Es más, hay una técnica también que se llama la caricia del algodón, y cuando están como muy nerviosos, cuando están muy angustiados, les pides que cierren sus ojitos, les puedes poner música de relajación, que ahorita en la actualidad, papás, de verdad en el YouTube hay 1000 cosas, ¿no? Entonces música muy adecuada para que sea infantil, y les pasas, lo único que haces es que les pasas un algodón por su piel, y eso genera automáticamente que ellos bajen sus niveles de ansiedad. ¿Okay? ¿Cuánto te cuesta una bolsa de algodón? La verdad es que muy barato. Y la podemos tener en casa, ¿no? Pues no sé, vamos a dar un momentito a ver si hay alguna otra duda. Si tienen preguntas, sí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna otra duda que ustedes tuvieran de esto que están escuchando, que nos está compartiendo la psicóloga Olga, de estas técnicas? O si ustedes tienen alguna situación en particular en su casa, nos la pueden compartir, ¿no? Hay que aprovechar que la tenemos aquí. Aprovechenla, por favor. Braya Hassan acaba de responderte al final. Dice, ya escuché, el grado de ansiedad es muy fuerte en mi hijo, pero casi es en clase. Pues sí, ahorita también esta cuestión de las clases en línea, ¿no? A ver qué nos puedes comentarme. Yo les recomiendo mucho, de verdad, hagan el espacio armónico. Muchas ocasiones tenemos la computadora en el comedor, en la habitación, busquemos, yo a veces, de verdad, y soy súper empática, a veces nuestras casas son muy chiquitas, sí, pero a pesar de eso, en ese lugar donde va a tener su computadora o su teléfono para tomar las clases en línea, coloquen una plantita. E incluso los pueden hacer que se haga cargo de esa plantita. Cuando terminen las clases, tú la sacas la plantita, le pones agüita, la sacas un poco al sol, y eso les puede ayudar a que su mente esté un poco más relajada. Cuidar mucho que el aroma sea adecuado, ¿no? Que tengan sus cosas en orden, porque de verdad parece mentira, pero a veces tenemos un relajo en los espacios donde ellos toman sus clases, y eso abona, pero abona a la ansiedad. Claro, y también que el mobiliario que estén usando sea adecuado, ¿no? También que haya una iluminación adecuada en donde están, que la computadora o el dispositivo que estén usando lo puedan ver claramente a una buena distancia, una buena altura los niños, porque luego si yo lo pongo en el comedor, por ejemplo, que es para adultos, luego andan así, ¿no? Y no ven bien, ¿no? Entonces una mesita adaptada
a su tamaño, una silla adaptada a su tamaño, que son cosas que ya tenemos en casa por Claro. lo regular, ¿no? Y además que luego nosotros somos muy creativos, ¿no? Andamos buscando cualquier cosa como para que acomodar, la cosa es armonizar ese espacio, ¿no? Y fíjate, les quiero contar esto, Mayra, que hace unos días que en otra escuela me invitaron a dar una charla acerca del estrés agudo, que es algo que también se ha despertado debido a esta situación. Yo les mencionaba que es muy importante respetar su reloj, esta ritualidad circadiana, ¿no? De cuidar los horarios. A esta hora yo me levanto, a esta hora tomo mis clases, en este horario como, en este horario hago mis tareas, en este horario veo la tele, o sea, cuidar mucho eso. A esta hora me duermo, porque como estamos en casa, muchas ocasiones nos dejamos que se duerman a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, recordemos que esta situación es extraordinaria. Entonces, evidentemente, les hemos pedido a los niños que se habitúen y se adapten de un momento a otro a las clases. Entonces, nosotros ya sabemos que esa es nuestra realidad ahora. Necesitamos hacerles un ambiente y una atmósfera y unos horarios bien cuidaditos para que les haga más fácil adaptarse. Esto de los horarios es muy importante, ¿no? Por aquí nos dice Saraí Mayorga, la música alfa es muy buena para la relajación. Ay, gracias por ese tip. Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Qué les parece esta información que nos comparte Olga? A mí me parece muy importante, muy necesaria para estos momentos que estamos viviendo y muy valiosa. Y también que recuerden, Mayra, a veces, y les vuelvo a insistir mucho en esto, a veces como mamás, como papás, ya éramos ansiosos, ya éramos aprensivos. Nuestros hijos ya traían cierta cantidad de ansiedad, o a lo mejor incluso ya tenían un trastorno de ansiedad y ustedes no se habían dado cuenta. Esta situación nueva puede estar detonando aún más ese problema, ese trastorno de ansiedad como tal. De inmediato, no esperen más, pidan ayuda. Claro, y este punto que estás recalcando, porque ya lo habías ya dicho, lo hemos mencionado, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ya están presentando ahorita nuestros niños es algo que se viene gestando de tiempo atrás. Entonces, la pandemia, pues más bien fue la gotita que derramó el vaso, ¿no? O la gotota, ¿no? Porque nos cayó un balde de agua. Sí. Pero ya habían cosas antes, ¿no? Y eso también lo tenemos que checar y eso también lo tenemos que trabajar, ¿no? Necesitamos tomar conciencia de esto, ¿ok? Luego muchas ocasiones, y estoy segura que te ha pasado en consulta, me preguntan, oye, estamos viviendo esta situación en casa, un accidente, la pérdida de un familiar, una tragedia, ¿sí? Un obstáculo, un divorcio, una separación, etc. Oye, pero tengo 4 hijos, pero nada más le afectó. No. Todos tenemos un componente que es esencial a nuestra personalidad y necesitamos respetar eso y necesitamos tomar conciencia de eso. No todos reaccionamos igual a determinadas circunstancias. Sí, ¿Okay? entonces al pendiente todos de todos, ¿no? Digo, hay gente, y perdón que sea o que suene tan catastrófica, pero hay gente que vivió el Holocausto y créanme que floreció a pesar de esa circunstancia. Y hay gente que terriblemente sucumbió a nivel emocional debido a esa situación. Entonces, eso habla precisamente de lo que te estaba mencionando hace un momento, la capacidad de resiliencia, la inteligencia emocional que tenemos. Y es momento también que nos preguntemos como mamás, como papás, ¿qué habíamos hecho antes? ¿Qué recursos de qué recursos los habíamos dotado? Y no nos juzguemos, caray. Mejor despertemos. Claro. Que esto nos sirva, que esto sea una lección de vida, para ser mejores. Gran lección de vida, ¿no? Y una herramienta que yo les comentaba en algún momento también como para mejorar la relación familiar era que todos los días en la mañana nos preguntaremos entre todos, ¿qué necesito hoy de ti? ¿No? Porque tal vez como estamos en casa, pues nos atropellamos, ¿no? En los espacios, en la convivencia, estamos
dos niños tomando sus clases, la mamá en su home office, el papá también. Entonces, ¿qué necesito de ti? Fíjate que, hijos, fíjense que hoy tengo junta a las 6 de la tarde. Entonces, a esa hora vas a ver tu película favorita. Necesito que estés tranquilo viendo tu película para que yo pueda estar en ¡Qué bonito! junta, ¿no? ¡Qué hermoso! Justamente de eso se trata. Esas cosas simples de las que tú platicas, en donde se pueda generar el encuentro y el diálogo, y con preguntas sencillas podemos resolver situaciones complejas que estamos viviendo hoy en día. Eso es armonizar, tener un hogar en armonía. Tener un hogar en armonía no significa que no tenemos broncas, que no tenemos problemas, que no está el conflicto. Un hogar en armonía es donde podemos comunicarnos. Exactamente. Algo Y dialogar. Te pregunto y escucho y tengo disposición. Y si yo me pongo en esa actitud, me coloco en esa actitud, entonces lo más probable es que el otro se comience a poner y a colocar también en eso. Claro. Pues te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación, estarnos compartiendo todo esto que tú has venido trabajando durante este tiempo. Ya por ahí realizaste 2 talleres sobre este tema de ansiedad, para poderle dar a los papás técnicas y herramientas muy concretas, ¿verdad? Así es. Por ahí vas a dar otro taller, ¿no? En línea, ¿nos quieres compartir? Sí, no, yo Por si algún papá encantada. quiere integrarse. Yo encantada. Te voy a contar, les voy a compartir un poquito. Yo estoy feliz porque he encontrado, ante toda esta situación, herramientas y recursos que son maravillosos. Y que, como tú dices, a lo mejor, es que ¿a poco con esto? Sí, voy a hablar de resiliencia. Y ahora está muy de moda y donde quiera escuchamos, pero no sabemos qué es y a veces no sabemos cómo desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, este taller es para jóvenes y adultos con la intención y el propósito de que mamás, papás, de que los adultos nos hagamos cargo. Porque yo también promuevo mucho esto cuando hablo de temas de problemas de conducta, de tolerancia, cuando hablamos de infancia. Que nos hagamos cargo como adultos, sí. Y otra cosa que yo agregaría, que prioricemos a la infancia. Por supuesto, sí, ¿no? sí. Sí, allá iba. Cuando hablamos de infancia y cuando hablamos de adultos, yo siempre les digo, y les pido y los invito y los exhorto. Cuando eres adulto, todos los niños que están a tu alrededor, sean hijos tuyos o no, son tu responsabilidad. Y más ahorita. Y más ahorita, efectivamente. Entonces, ¿qué mejor que empezar a agarrar herramientas? ¿Sí? Ahora sí que estarnos preparando, estar aprendiendo. Mi taller va a ser este martes de 7 a 9 de la noche. Para que se inscriban. Es un taller, no es una simple charla, no es una simple conferencia. Obviamente van a ser cosas muy simples, muy sencillas, pero que al vivenciarlas y al experimentarlas, estoy segura que les van a caer muchos 20 y que van a aprender cosas. Y si alguien está interesado, ¿cómo te contacta? Me pueden mandar un inbox, me pueden encontrar en Facebook como Psic Olga Calderón Hernández, o me pueden mandar un WhatsApp al 44 32 25 17 47. Para que se animen papás, porque Claro que va a sí. estar muy interesante y muy práctico, ¿no? E incluso si hay papás del Salesiano que me manden WhatsApp y me digan, estamos inscritos en el Salesiano, ¿qué creen? Les voy a dar por ahí algún descuento. Entonces, Porque nadie anímense. se puede quedar sin estas Sí, herramientas. claro. Muy valiosos y muy importantes. Pues bueno, muchísimas gracias. Creo que ya no hay más dudas. Hay algunos papás que pues se conectan después o se queda ahí colgado en nuestra página oficial y después lo checan y lo ven. Entonces, si posteriormente hay algún comentario de papás que lo vieron en retransmisión en otro momento, pues de todas maneras pónganos ahí sus dudas, sus comentarios, y las que yo pueda, pues las contesto. Gracias, María. De Muchísimas, verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos, por este espacio que nos diste, porque sabemos que estás muy ocupada con muchas cosas que hacer, ¿no? Y que tratas de difundir mucho esto de la salud emocional, que tenemos que priorizar en este momento, ¿no? Así es. Ante esta circunstancia que estamos viviendo. Sí, es importante la salud física, nos estamos cuidando, también cuidemos nuestra salud emocional, ¿no? No nos olvidemos. Una maravillosa lección que nos está dejando esta pandemia y que ojalá que realmente logremos ese aprendizaje.
Muchísimas gracias por todo. Un saludo a todos, esperemos les sirva y estamos pendientes de sus comentarios. Que estén muy bien, hasta luego.